Y ese interrogatorio es el que... Esperen que hay que silenciar porque me hace eco una chica que creo que es Marley. Como que hablo y me escucho. No sé, yo no la puedo silenciar porque no soy como anfitriona de la reunión. ¿Ustedes escuchan que me rebota la voz o escucho yo sola? Ah, viste, se escucha. Entonces, silencienme. No lo puedo silenciar. Cami, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, pero no... ¿cómo se Fíjate, hay una chica que es Marlit Alexandre. ahí está, listo. Silenciámela, porque me rebota mi voz. Listo. A ver. Ahí está. Ahí está, perfecto, listo. Entonces, paciente que ingresa con esos síntomas, ustedes en la cabeza, esos síntomas, cefalea, dolor abdominal, cualquier síntoma que les toque en el examen, ustedes son los interrogantes, o sea, los interrogadores. Entonces, dentro de los interrogadores, ustedes tienen que preguntar, primero el motivo de consulta principal. Si este paciente ingresa por astenia durante el ejercicio, disnea, entonces tienen que enfocarse ahí. Bueno, ¿cuánto hace que la tiene? Si es la primera vez que hace ejercicio, si siempre lo tuvo. Todo enfocado a los síntomas. Después, enfocado a los signos y en base a eso arman el síndrome. ¿Sí? Entonces, este es mi consejo de siempre. No el paciente puede tener un asma. No, el paciente puede tener una neumonía. No. Porque primero que, chao, un segundo reloj y ya tiraste 3 diagnósticos, a mí me vino bárbaro que tomo asma, neumonía. En cambio, si ustedes hacen un interrogatorio detallado, no, ¿cuánto hace que tal? Cansen al docente, cánsenlo. O sea, yo prefiero decirle, bueno, ya está, consumir, vamos a esto, y ahí empieza el examen más específico. Pero la carta de presentación es desglosar la historia clínica. Tengo que hacer una historia clínica de este paciente, tengo que ver si es la primera vez, si tiene antecedentes de alguna enfermedad, si realmente esto le pasó antes, si hubo un cambio en su vida, ¿sí? Entonces ahí les va cerrando más. Porque los diagnósticos ustedes los van a agarrar de entrada, pero en su cabeza, y van filtrando, haciendo preguntas en su cabeza, no hablándolo, porque no es una tutoría, es un examen. Entonces, ustedes en su cabeza se preguntan, dicen, bueno, esto puede ser una neumonía, mientras te van preguntando, porque hacemos eso, mientras nos van contando pacientes, nosotros ya por dentro empezamos a tirar neumonía, ansiedad, asma, EPOC, eso no lo estudié, y todo eso vas diciendo, bueno, eso no lo digan. Entonces, ahí dicen, bueno, tuvo fiebre, y esa tos es seca, acompañado de la astenia, es durante el ejercicio, después dura todo el día, la tos lo despierta a la noche, dura toda la noche, hace algo para esa tos, y todo eso te lleva a pensar en diagnósticos diferenciales. Más que nada en los síndromes, pues y después de que ustedes interrogan todo, ya el docente le va a decir qué hay al examen físico. ¿El examen físico qué tiene? El examen físico tiene sibilancia. O sea, paciente joven con sibilancia, es un síndrome obstructivo hasta que se demuestre lo contrario. Síndrome obstructivo en un paciente joven, el diagnóstico que más me llevo a pensar, pues una bronquitis aguda viral y un asma. Entonces, hoy vamos a hablar de asma, ¿sí? Yo les voy a dar una clase de asma tratando de integrarla. Entonces, por cada diapositiva, con cada concepto teórico, le voy a ir dando ejemplos de cómo se los pueden llegar a tomar o cuándo sospecharlo o cómo manejarlo. Pero acuérdense eso, síntomas. Yo eso lo trabajo con mi tutoría siempre. O sea, el tema de abordar los síntomas y desglosen. Y sean ordenados, porque la única manera de ser ordenados es siendo protocolares, más en un examen que están nerviosos. Entonces, motivo de consulta, enfermedad actual. Usted no diga, bueno, el motivo de consulta, bueno, la enfermedad actual, no, lo tienen en la cabeza. Entonces, no, bueno, si el motivo de consulta es tos y astenia, tengo que interrogar esos síntomas, tengo que verla. Y así, es para todo lo mismo. Dolor es el Alicia Fredusa. No, bueno, si tiene dolor, si tiene cefalea, cuánto hace que la tiene, la intensidad, dónde está localizada, si cede con algún síntoma, si alguna vez ya lo tuvo. O sea, lo hacen protocolar en la cabeza. ¿Sí? Sí, Paulo. Cuando decía abordar los síntomas así de la Alicia Ferusa, o sea, la antigüedad, la localización, cómo es, Claro. ¿a eso te referís? Cualquier dolor.
cefalea, artralgia, dolor abdominal, lo que te tomen, dolor torácico, o sea, tenés que robar minutos ahí. O sea, estamos en un integrador pre-final de clínica. A ustedes lo único que les importa acá, yo sé que algunos se conectaron para aprender, pero creo que la mayoría quiere aprobar. Entonces, mi clase cambia, depende qué auditorio tengo. Hoy tengo un auditorio que quiere aprobar y no le importa si es buen médico o mal médico, lo que importa es aprobar. Entonces, Aprobar. después cuando aprueban dicen, ahora empiezo a PFO, no sé nada, no importa. Entonces, pero bueno, ahora el objetivo es ese. Entonces, sean ordenados. Y para ser ordenados hay que saber semiología. Mi consejo, sí, che, no agarré la Argente, estoy al horno, me queda una semana, están todas las clases subidas de semio en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes, usen esa. Por lo menos para saber qué síntomas preguntar, cómo clasificarlo, porque la semiología es importante. Cuando el alumno sabe mucho semio, ya se planta de otra manera y el abordaje es diferente. ¿Sí? Ya cuando empezás a pifiar con... Yo he preguntado cómo clasificás a la disnea en exámenes finales de clínica y no lo han sabido o no lo preparan bien porque como que se olvidan de semiología. La semiología es fundamental, porque después, cuando lleguemos al diagnóstico, y ustedes lo digan bueno, lo tratamos con esto, ahí se viene la farmacología. Entonces, semiología y farmacología son dos áreas que las tienen que manejar mucho, porque eso te da solidez en el examen. Porque vos le puedes errar un poco en el diagnóstico, podés errarlo un poquito, en eso hay mucha flexibilidad, pero no hay flexibilidad en semiología y en farmacología, ¿sí? Y esos son de estudio, de estudio. Entonces, ¿Dosis? les, ¿Dosis también? O sea, no creo, no o creo. solo saber. Sí, de los antidiabéticos sí, eh, de los antidiabéticos ponele que sí, de los antibióticos de los más frecuentes, de los antiinflamatorios, los más, pero no. No te van a bochar por no saber una dosis, te van a bochar si no sabes el mecanismo de acción de la aspirina, ¿sí? Claro, sí saber el fundamento del fármaco, el mecanismo de acción como hace. Y sí. Entonces, yo te bocho, después no sé, yo creo que otros docentes también. Entonces, les voy a presentar. A ver. Ahí todos ven mi diapositiva. Algunos que ya escucharon esta clase la conocen, otros no, pero bueno, la idea es, después queda grabada, la conoce todo el mundo, y después cuando la toque volver a dar, ya la conoce todo el mundo. Bien, vamos a hablar un poco de asma, ¿sí? Yo me baso en las guías principales de asma, más que nada acá dice 2022, pero la fui actualizando. Nosotros estudiamos, los clínicos, estudiamos asma de las guías GINA, que son las Global Initiative for Asthma. Las guías GINA, cuando ustedes terminan de aprobar clínica y vayan a la práctica final, se leen bastante. Están las guías GINA, que son para asma, y las guías GOLD, que son para EPOC. ¿Sí? ¿Qué sabemos del asma? Asma, enfermedad crónica. Si nosotros, fíjense esto, te presentan un paciente así, joven, que viene con una tos, con un síndrome obstructivo, con un poco de disnea, qué sé yo. Un paciente joven que sea tabaquista, no me digan EPOC, nosotros en la tutoría yo tengo a veces esta discusión. El cáncer de pulmón, yo, por ejemplo, cuando si tomo un chico de 26 años está con tabaquismo, como el de la UP ahora de 5º año, no es un cáncer de pulmón, no es un EPOC, tener a los 20, 30 años EPOC. Acuérdense que el riesgo de EPOC es de 40 paquetes año, pacientes más añosos, de ser mayores a 40 años. Un paciente joven con un síndrome obstructivo probablemente sea algo más asmático que otra cosa. Entonces, cuando ustedes les presentan un paciente así, joven, con disnea, con tos seca, con astenia, por ejemplo, durante el ejercicio, a veces tienen somnolencia diurna, más que nada por esta hipoxia que manejan. Si es un paciente joven, ustedes dicen, bueno, yo sospecho que tiene un síndrome obstructivo, que el paciente puede tener un diagnóstico de asma, sospecho un diagnóstico de asma. Entonces dicen, bueno, hablemos un poco de asma. Pone que diga el docente. Bueno, lo primero que ustedes tienen que decir es que el asma es una enfermedad crónica, ¿sí? No hay otro concepto. El asma es una enfermedad crónica que es frecuente en la población y que puede ser grave si no se la aborda de manera óptima. O sea, abordaje subóptimo puede traer tasas de mortalidad muy altas, por lo cual tenemos que ser
buenos para sospecharlo, para diagnosticarlo y para hacer un tratamiento rápido, aunque el paciente no tenga síntomas o tenga síntomas leves. ¿Por qué? Porque se puede tratar efectivamente y la morbimortalidad puede disminuir un montón haciendo diagnósticos y tratamientos rápidos y buenos. ¿Sí? ¿Qué sabemos del asma? ¿Qué sabemos? Que es una enfermedad obstructiva, reversible con beta 2, y acuérdense, como toda enfermedad obstructiva, tiene obstrucción al flujo expiratorio, ¿sí? Esta obstrucción al flujo expiratorio es variable, va a variar. ¿De qué va a depender esa variación? De un montón de cosas. De las causas, si es atópico, o sea, en primavera va a estar peor, con un gato va a estar peor, con atópico en la casa va a estar peor, por eso habla de variabilidad. Y también, y que está caracterizado por un síndrome obstructivo. ¿Cuál va a ser ese síndrome obstructivo? La sibilancia, la disnea, el dolor torácico y la tos, ¿sí? Bien. Sabemos, entonces ustedes pueden decir, bueno, el asma es una enfermedad crónica que diagnosticada tempranamente y bien tratada puede disminuir mucho la mortalidad, porque es una enfermedad que no tratada o no diagnosticada tiene altas tasas de morbimortalidad. Tenemos que saber que es una enfermedad obstructiva crónica, por lo cual está caracterizada por un síndrome obstructivo, sibilancia, el paciente puede tener y todo lo que ustedes ya saben. A modo de clasificación, hay varias maneras de clasificar el asma, según su severidad y también según su origen. Por eso, podemos concluir que hay diferentes tipos de asma, y ahí se callan, no siguen, se callan, para que el docente diga, ah, sí, bueno, o te cambia de tema porque sabe que asma la tenés clara, o seguimos hablando de asma. En mi caso, cambiamos de tema, pero bueno. Bien, ¿cuáles son los factores Según que severidad, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Según severidad y según Según... el origen. Ah, gracias. O sea, ¿qué lo produce? O sea, ¿qué mecanismo fisiopatológico hace que el paciente tenga asma? Porque la fisiopatología en sí, vos vas a tener broncoconstricción y vas a tener, pero el origen, el porqué de la broncoconstricción, a veces clasifica los diferentes tipos de asma. Gracias, Vero. ¿Cuáles son? O sea, vos te viene un paciente con disnea, con tos, y vos sospechás un asma, lo sospechás. O un paciente asmático, vos estás en la guardia, te viene un paciente y dice, mira, yo soy asmático y estoy empeorando los síntomas, tengo tos, me falta más el aire, estoy usando mucho más el PAF. Bueno, ustedes tienen que interrogar si hubo algún factor que desencadenó o que exacerbó esos síntomas. ¿Cuáles son los factores que empeoran los síntomas? Las infecciones virales, más que nada en esta época del año, el virus, o sea, todo lo que los virus respiratorios, tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores, los alergenos, tanto hogareños como externos, ¿sí? Los ácaros son como el más famoso, el polen, el cigarrillo, tanto fumador activo como fumador pasivo, el ejercicio puede desencadenar, por eso es importante este paciente que empezó a jugar al fútbol, tenemos que ver cuándo empezó, si siempre juega 3 veces a la semana o empezó a jugar más, en qué condiciones juega, si juega al aire libre, si juega encerrado, si juega en cancha techada, o sea, hay muchos factores que pueden influir, y el estrés, obvio. Ahora el que es asmático y está por rendir clínica puede estar un poquito exacerbado. ¿Hay fármacos que pueden producir asma? Sí, los tenemos que saber y puede ser una pregunta como para aumentar un poco la nota. Los betabloqueantes, más que nada los no selectivos, hoy ya no se usan tanto, por lo cual ya no es una causa frecuente, pero un betabloqueante no selectivo puede ser causa de una exacerbación de asma o de aumentar los síntomas, y también la aspirina o los AINES en pacientes que son muy atópicos y son alérgicos a todo, se toman un diclofenac, un heterocoxib y pueden empeorar sus síntomas. Y acá están los tipos de asma. Los tipos de asma según los fenotipos clínicos. Esta es una manera de caracterizar y es más que nada la característica clínica del asma que hace que uno lo considere. Se considera asma alérgico. El asma alérgico es el más frecuente de todos, más que nada ya se desencadena en la infancia y está acompañado de eczema, de rinitis, o sea, es un paciente atópico ya de por sí. Y
tiene un síndrome obstructivo respiratorio. Bueno, nada, es un asma alérgico, cede casi siempre con inhaladores, tanto de beta 2 como de corticoides, pero bueno, tener en cuenta eso. Y después está el asma no alérgico. Ese paciente que no tiene un historial de alergia, el paciente, en las biopsias que se han comprobado estos pacientes alveolares, se notaron que no tenían infiltrados inflamatorios, pero está el no alérgico, ¿sí? A veces responde muy bien a cursos cortos de corticoides. Después está el asma de comienzo tardío, que es el asma del adulto, que un paciente que nunca tuvo asma, está divina, y de repente, después de los 30 años, empieza con un síndrome obstructivo, ¿sí? Ese a veces es más difícil de sospechar, uno le hace un ecocardio pensando en una insuficiencia cardíaca, le da tratamientos antivirales o antibióticos como pensando que es infeccioso, y si el paciente persiste, se le hace una espirometría y se diagnostica con eso. Pero bueno, pero se diagnostican más tarde. Hay pacientes donde son más difíciles de tratar, son pacientes con una persistencia de obstrucción al flujo expiratorio, entonces esos pacientes son los clasificados como con inflamación persistente, y después está el asma relacionado a la obesidad. Pacientes con índice de masa corporal mayores a 40-45 que presentan síndrome obstructivo, esos pacientes a veces con un descenso de peso, una cirugía bariátrica, medidas higiénico-dietéticas, junto a los aerosoles, mejora un montón. Si no bajamos de peso, a veces es muy difícil abordarlos. Bueno, entonces, yo sospecho el asma, por todo lo que dije. Por los síntomas, un poco por el examen físico, yo lo sospecho. ¿Qué hago? A ese paciente le tengo que hacer una espirometría. Depende del lugar donde yo me enfrente con el paciente, a veces lo voy a tratar con inhaladores y lo voy a derivar al neumonólogo. A veces soy yo el neumonólogo que lo tengo en el consultorio y le puedo hacer la espirometría, pero bueno, la indicación es una espirometría con prueba de reversibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria obstructiva que revierte con beta 2. El paciente va a tener una obstrucción a la expiración que con beta 2 revierte, ¿sí? Si tiene el diagnóstico por espirometría, chao, lo trato por asma. Si no tiene un patrón obstructivo en la espirometría, tengo que buscar otras causas, ¿sí? Si realmente sospecho, puedo repetir la prueba. Bueno, ¿qué nos dicen las guías chinas? Las guías chinas nos dicen que voy a establecer el diagnóstico de asma cuando los pacientes tienen, obviamente, un BEF sub 1 bajo con reversibilidad. Eso se los dejo yo, el PowerPoint va a estar grabado, así que lo leen, si no lo leen de las guías chinas, esto está totalmente difundido, es gratis, se bajan gratis, y después todos los síntomas que hablamos. Los síntomas el paciente es muy variable en la aspiración, en la obstrucción. El paciente capaz que está 3 años bien y 2 años muy mal, una semana bien, una semana mal. Entonces, siempre es importante ver los factores que desencadenan los síntomas para poder tratar esos factores también, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes asmáticos van a tener esa característica. Los síntomas se van a dar de forma variable, a veces peor, a veces mejor, van a aparecer o empeorar a la noche. Eso es un criterio tremendo, o sea, que te hace pensar en un asma. Pueden ser desencadenados por el ejercicio, los alergenos, el aire frío, o pueden aparecer con infecciones virales, ¿sí? O empeorar con las infecciones virales. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, en la evaluación, cuando ya lo sospecho o lo diagnostico, es controlar los síntomas en el último mes. ¿Cómo estuvo este último mes? ¿Peor, mejor? ¿Y cuáles fueron esos síntomas? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que puedo modificar? Che, mirá, si realmente te estás empeorando haciendo ejercicio, frenemos un poco el ejercicio, veamos cómo estás y veamos de hacer un tratamiento para hacer ejercicio, ¿sí? Obviamente, empezar un tratamiento e ir controlándolo con los estudios. Tenemos que tratar las comorbilidades. Si tiene rinitis, tratar la rinitis. Si tiene
reflujo gastroesofágico. Un tema que toman mucho más que nada en la cátedra del Centenario es la tos crónica. Paciente con tos crónica, uno de los diagnósticos diferenciales es asma, pero los otros diagnósticos son el goteo postnasal, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, la depresión, la ansiedad. Entonces, todo eso usted lo tiene que interrogar y sospechar. Un paciente con tos crónica se sospecha. O sea, a veces te viene el asmático con la tos crónica. Después, ¿qué más? Nosotros, los neumonólogos lo usan mucho, más que nada en el medio privado, en el público se está haciendo bastante, en el Eva Perón lo hacemos, que lo hace el doctor Nanini con todo su equipo, que es registrar el tratamiento del paciente. ¿Qué significa eso? Se le hace una planilla al paciente con el tratamiento, el paciente se va a la casa y anota cuántos PAF, qué síntomas tuvo, cómo durmió, si hizo ejercicio, o sea, se va haciendo todo, entonces hay un registro de síntomas del paciente. A veces las fichas vienen hechas por laboratorios, por empresas, y nos las dan a los médicos para que nosotros se las demos a los pacientes, y los pacientes van registrando todo, entonces cuando vienen a la consulta, uno ve el registro diario y ahí puede evaluar un poco cómo estuvo de sus síntomas de asma. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo que dice, los síntomas de este último mes, ¿fueron más, fueron menos? ¿Cuántos aerosoles usaste? ¿Cuánto no? Si a la noche te despertaste, ¿cómo te sentiste a la noche? Si hiciste ejercicio, si el ejercicio empeoró. Todo lo que más o menos vengo repitiendo desde que empezó la clase. Después, otra pregunta que le pueden hacer en el examen es, bueno, che, ya está, tenés el diagnóstico de asma, le hiciste la espirometría, te dio que era una obstrucción reversible, le diste el tratamiento y bueno, ¿qué haces con ese paciente? A ese paciente yo lo tengo que controlar primero cada 15 días, después una vez por mes, clínicamente y cada 2, 3 a 6 meses hacerle espirometrías para ver si mejoró el parámetro. Por lo menos 2 años hasta que yo sepa que el paciente está bien controlado. Bien. Otra manera de clasificar el asma es cuánto nos cuesta a nosotros tratarlo. A veces con un aerosol solo estamos bárbaros muchos años y a veces necesitamos muchas líneas de tratamiento. Entonces, tenemos una manera de clasificar el asma que es por el fenotipo clínico que hablamos antes. Otra manera de clasificar el asma es dependiendo de cómo se responde a los tratamientos, que es la dificultad para tratar, difficulty to treat, que dicen las guías, ¿sí? Acá está la guía. Entonces, ¿qué nos dice? Depende de la dificultad que a vos te genere tratarlo, vas a clasificarlo en leve, moderado o severo, ¿sí? El leve, a veces con SOS de inhaladores, podés controlarlo. El moderado a veces necesitas tipo del escalón 3-4, que ahora vamos a hablar de los escalones, y el severo necesitas medicación sistémica. Esto no es exacerbación, chicos, esto es asma crónico. Este es el paciente que viene, que está re bien, no es que viene a la guardia mal, ¿sí? Este es el paciente que viene con un diagnóstico de asma, vos lo vas a clasificar dependiendo del tratamiento crónico, no es la severidad de la exacerbación, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de exacerbación. Esto es el asma con diagnóstico crónico. Bien. Yo no estoy leyendo, a ver, por las dudas. Sí, levantaron la mano. Levantó la mano, ¿no? Profe, una consulta. Sí, ¿Eso se sí. refiere, esa clasificación nueva, se refiere a lo de bien controlado, parcialmente controlado y mal controlado? ¿Donde evaluás? Más o menos, no, porque una cosa es, o sea, vos cuando lo evaluás al paciente durante el tratamiento, vas a decir, che, mirá, este paciente en las últimas 4 semanas tiene más síntomas, tiene muchos síntomas, es un paciente que está mal controlado. Si vos tenés un paciente que está mal controlado, tenés que ver los factores. ¿Qué pasó? ¿Por qué está mal controlado? Capaz que usó mal el aerosol, porque es la causa más frecuente. Capaz que el paciente estuvo expuesto a factores que exacerbaron sus síntomas. Entonces está mal controlado. Entonces le ajustás eso y el paciente anda re bien. Y ese paciente capaz que es un asma moderado o leve. Porque no te costó tanto
Ahora, vos tenés un paciente que le diste, que controlas todos los factores, todo, y te sigue estando mal controlado, es un paciente severo. ¿Me explico? Porque Sí, es lo que te cueste. Cuando vos decís mal controlado o bien controlado, es como vos lo llevás durante la evolución. Cuando vos decís severo, moderado o leve, es cuánto te cuesta a vos tratar ese asma, controlarlo. sí, o sea, que dependiendo del control de los síntomas, nosotros vamos a clasificar si es leve, moderado o severo el asma, más o menos, ¿no es cierto? No, por los síntomas no. Sí, o sea, por lo que te Por cueste el control, tratarlo. eso, por el control de los síntomas. Claro, tal cual. Ah, ok. Sí, porque no me quedaba claro porque supuestamente es como una nueva clasificación, entonces no entendía cómo clasificarlo en severo, bueno, leve, No, severo. pero sí, si vos me decís, no, la verdad que yo lo vengo controlando hace 6 meses con todo, y la verdad que el paciente cumple y está mal controlado, es un asma severo. Ok, bueno, gracias. Requirió 3 internaciones en los 6 meses, va a la guardia siempre, está siempre disnéico, no puede hacer ejercicio. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Bien. Belén, ahí te pregunta una chica si hay Sí, si no para... tengo que hacer la espirometría en la guardia, el tema es que en la guardia vos no haces diagnóstico de asma. Nunca se hace diagnóstico. Vos sospechás el diagnóstico. Le podés dar inhalatorio para mandarlo y que lo diagnostique después el. Vos estás en la guardia, te viene un paciente con un síndrome obstructivo en la guardia. Si el paciente no se conoce asmático, podés tratarlo con broncodilatadores y mandarlo al neumonólogo, no decirle que es asmático, porque puso una bronquitis, puede ser cualquier cosa. O sea, una cosa es sospecha y otra cosa es diagnóstico. Te viene un paciente con diagnóstico de asma a la guardia, ahí ya pasamos a otro capítulo que es la exacerbación. O está exacerbado o está mal controlado. Que eso es lo que te habla ahora vamos a hablar de exacerbación, del paciente que entra a la guardia con disnea y sibilancia. Si no es asmático, vos no tenés nada para decir que es asmático. Si, che, mirá, esto puede ser un asma, ¿cuánto hace que venís con esto? No, yo siempre, 10 veces al año hago esto. Bueno, escuchá, yo te voy a dar unos broncodilatadores, pero vos tenés que ir al neumonólogo para ver si sos asmático. Claro, claro, resolver la sintomatología. Lo tratás como un síndrome obstructivo. El síndrome obstructivo, independientemente que sea asma, EPOC o viral, lo tratás igual. Capaz que no le das corticoides inhalatorios como le darías sí o sí a un asmático. Si es asmático, le da corticoide inhalatorio. Ahora, si es un síndrome obstructivo de primera vez, nunca tuvo, sospechás un asma, dale nada más beta 2 y que se controle con el neumonólogo a ver si realmente, que se controle después para una espirometría. Belén, te hago una consulta. Cuando Sí, vos decís control de síntomas, si le agregás un broncodilatador más un corticoide, ¿a eso te referís en leve, moderado y grave? ¿O qué? los escalones. Si vos Claro, solo con un SOS lo controlás, es un leve. Ahora, vos le diste el SOS, no, sigue con los síntomas, se lo arreglaste a mantenimiento, sigue con los síntomas, le das dosis máxima, sigue con los síntomas, le agregás el hipratropio, sigue con los síntomas, le agregás el montelukast, sigue con los síntomas, y lo hace bien, cumple, y no tiene factores externos, ¿no? Bajo de peso, está controlado los ácaros y todo, y che, esto es un asma severo. claro. Ah, sí, no Lo entiendo. pude controlar, está bien controlado, pero tiene 3 escalones de tratamiento. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora sí no entendí. Muchas gracias. Bien, es difícil, pero O sea, bueno, una Belén, consulta, profe. O sea, sí, entonces cuando llega el paciente a la guardia, nosotros lo catalogamos con el síndrome obstructivo respiratorio claro. y cuando el paciente viene y nos dice, Doc, tengo asma, ya diagnóstico de asma, ahí lo catalogamos con la clasificación crónica en leve, moderada o severa, con el control del BEF y demás, y los signos y síntomas y cuántas En veces. la guardia. Claro, la guardia no, la consulta Ah, normal, digamos. claro, claro, Ahí va, claro. Ahí va. ahí está. No, Porque ahí la está, guardia es otra gracias. cosa. Después vamos a hablar un poquito de Ahora sí exacerbación. entendí. Siempre es importante dónde está el paciente consultando. Claro. Le doy una consulta para más o menos englobar. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente leve, mal controlado. Sí, obvio. Entonces el Pero mal tenés que saber control, por qué. claro, el mal control puede ir en todas las categorías, tanto en leve, moderado y grave. No, ¿por Claro, en qué? guardia, No, por lo que vos no, 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 decís, no. vendría Belén exacerbado o mal controlado en la guardia. Tal cual. A ver, vos podés tener un leve que está mal controlado, ¿por qué? Si está mal controlado, porque el paciente
porque el paciente no hace bien los PAF, o Ujú. porque justo es invierno y se exacerbó, y vos le ajustás un poquito la medicación y lo controlás, ya está. Ujú. O sea, sigue siendo un asma leve. Ahora, ¿qué pasa? Claro. Era un asma leve, empezó a estar mal controlado, empezaste a controlar, y tenés que subir escalones, ya no es más un asma leve, es un asma moderado, Claro. ¿se entiende? Sí, sí. Sí. Bien, Muchas gracias. sigo nomás. Cualquier cosa, levántenme la mano si yo escucho el pum, porque yo no los veo. O sea, no veo estoy con el PowerPoint. Sí, Belén, igual se reentendió. Va, sí, Bien, perfecto. banco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá está la pregunta. ¿Cómo investigar ese asma no controlado en atención primaria? ¿Qué es lo que le van a tomar ustedes? ¿Qué pasa cuando el paciente no controla y no controla? Y vos decís, si yo le estoy dando todo. Primero la técnica, chicos, la técnica. Eso pregunta de examen. Tengo que decirle al paciente, a ver, usá el aerosol. Ustedes no sé si vieron el Dr. House, el capítulo que dice, che, pero no controla, no controla. Y dice, a ver, ponete el aerosol. Y se lo pone tipo perfume al aerosol. Tengo que poner, en esta diapositiva voy a poner ese video, esa imagen del Dr. House. Es buenísimo. Es un capítulo que él no le controla a la paciente y cuando le controla, la estoy buscando por celular, se pone en el... A ver, lo voy a poner porque ahora tenía ganas de ver esto. La paciente dice que no controla el asma, y él dice, bueno, pero explícame por qué no lo controlás. Y ella le dice, miren, no sé si escuchan el audio. No se escucha. No se escucha. Bueno, le dice, ¿cómo usás yo no mejoro de los síntomas, le dice la paciente, no mejoro. Y él dice, pero ¿cómo estás usando los aerosoles? A ver, mostrame cómo usás el aerosol, le dice. Esto, pregunta examen, chicos. Claro, se lo Bueno, pone tipo perfume. bueno, ustedes se ríen, pero bueno, puede pasar, suele pasar. Entonces, el primer parámetro que yo tengo que utilizar en un paciente que no controla o en un paciente que está en la guardia es, a ver, usa el aerosol. Quiero ver cómo lo haces. Y controlen bien la técnica. Si mejoro la técnica, lo controlo a las 48 horas a ver si mejora. Confirmo el diagnóstico de asma. Che, vamos a hacer otra espirometría, vamos a hacer una placa de tórax, vamos a ver este historial que tiene. Ya veo que nos estamos confundiendo y tiene una neumonitis, tiene un EPOC, tiene otras cosas que hay que tratar. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vemos el peso, el índice de masa corporal, qué ejercicio está haciendo, cómo duerme, cómo vive, a veces están llenos de ácaros, de qué trabaja, si hay algún fumador en la casa. Todo eso son cosas que tenemos que tener en cuenta en el paciente que no podemos controlar bien. Después, obviamente, revisar el tratamiento y dice que si con todo esto vos descartás todo esto, tenés que derivarlo a un especialista en asma. ¿Cuáles son los objetivos de esta enfermedad, del tratamiento de esta enfermedad? Que el paciente no se interne, que se interne lo menos posible, que no vaya a terapia, que no se intube y que no quede con síntomas para toda la vida, que no tenga limitación de su vida diaria. ¿Sí? Ahí voy con la pregunta. Entonces, ¿cuáles son los tips o los datos que no me tengo que olvidar que nos dicen las guías Gina? El paciente con asma, inclusive leve, puede tener exacerbaciones severas. Ese paciente que lo tenés bien controlado con asma leve puede quedar en UTI. A veces por una infección, a veces porque es tan variable en la obstrucción que puede fallar. Gente, no quiero que se vayan sin saber esto. Todos los pacientes con asma, independientemente del grado de asma, tienen que utilizar corticoides inhalatorios siempre. De mantenimiento, de rescate, de todo. El corticoide inhalatorio se usa siempre, independientemente de la clasificación de asma que tenga, la intensidad del asma que tenga,
y de cuánto lo haga. Si lo hace solo SOS, siempre tiene que tener. Esto es algo de las guías nuevas estoy hablando de hace 5 años ya, pero lo tienen que saber. Siempre el corticoide inhalatorio en el paciente con diagnóstico de asma. ¿Por qué? Porque se descubrió que si vos usás de manera temprana y en los rescates usás corticoide inhalatorio, disminuye mucho las hospitalizaciones y las muertes por asma, ¿sí? Y el paciente que tiene asma crónico y que hace su mantenimiento con corticoide inhalatorio, por más que sea leve el asma, disminuye y previene las exacerbaciones severas, ¿sí? Bien. Estoy con ustedes. Díganme. Quería consultar dónde puedo sacar información del uso correcto del inhalatorio, porque sé que hay diferentes presentaciones y no he podido encontrar información para yo informarme primero y saber bien la técnica y enseñarlo. Mira, en el mismo envase a veces tienen las instrucciones y los dibujitos. Por YouTube hay miles de videos hechos por las empresas que te enseñan y eso, en YouTube te soluciona todo. Profe, Te lo hacen disculpe, los mismos laboratorios. una pregunta, no sé si es medio boba, pero quería... No, ¿El ninguna uso, pregunta es boba, decime. el uso de corticoides inhalatorios de manera prolongada no afectaría la calidad en otros ámbitos de vida? Por Digámoslo, ejemplo, inmunodepresión, inmunosupresión, por las son complicaciones que hay. corticoides inhalatorios, no son corticoides sistémicos, ¿no? Ah, ok. Vale. Acción local. Sí, listo. Gracias. Inclusive en el asma intermitente se Inclusive, dan corticoides. Ah, ok. ¿Puedes esto es algo nombrar, nuevo. Belén, cuáles son los corticoides inhalatorios? Ahora La vamos voz, con eso. Ahora vamos con eso. Yo les puse todo acá. Hasta el mecanismo de acción. Tiene un cuadro de farmacología del asma. Qué genial. Gracias. Vamos. No sean ansiosos. Vamos nomás. Vamos, que yo estoy ansiosa por irme. Nada, mentira. Vamos. Nada, que estamos viendo, que estamos viendo. Y veo que se está entendiendo la idea. Entonces, ¿qué nos dicen las guías chinas y todas las guías mundiales? Que el tratamiento controlador gold estándar, el que se tiene que realizar, si está disponible, voy a poner entre paréntesis eso, si está disponible, es el corticoide inhalatorio con el formoterol, ¿sí? Los corticoides inhalatorios, ya vamos a ver, hay un montón, fluticasona, betametasona, clobetasona, hay un montón. Pero el formoterol hoy le ha ganado la pelea al salbutamol. Sabemos que el formoterol es un LABA, es un beta-2 de acción prolongada, pero cuando se comparó con el salbutamol, se dieron cuenta que no solo actúa por más tiempo, sino que actúa más rápido que el salbutamol. Por lo cual la efectividad la efectividad en disminuir la mortalidad por asma es mucho mejor que la del salbutamol. Como es mucho mejor y es algo más nuevo, sale mucho más caro, por lo cual no está disponible siempre. Ahora vienen las formulaciones, que son combinaciones, que son formoterol con budesonide, y estas combinaciones suelen ser mucho más efectivas que las no combinadas. Pero bueno, nosotros en el hospital tenemos formoterol con budesonide, tenemos las combinaciones de las marcas, no las dan en el hospital, pero aquellos que no la tengan, se usa el salbutamol con el budesonide separados inhalatorios, que también son baratos, ¿sí? Entonces, y tiene que hacer 2 aerosoles. Cuando no tenés la posibilidad, hace 2 aerosoles. No se usan más las nebulizaciones, es ya del año del jopo, o sea, basta de indicar nebulizaciones, por favor se los pido. El paciente que no se sabe hacer la técnica, se compra una aerocámara de adulto y se hace con la aerocámara. La aerocámara es un dispositivo que vos lo ponés, una pavada, apretás, el paciente cuenta hasta 10, vuelve a apretar. No tiene que hacer ningún tipo de técnica. Cuando la técnica, yo trabajo en un geriátrico y el geriátrico, cuando nosotros, los viejos no saben hacer, el anciano, el adulto mayor, no sabe hacer el aerosol. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? La aerocámara, ¿sí? Sí. Profe, ¿es lo mismo la nebulización es lo del polvo seco o qué sería lo del polvo seco? No, el polvo seco es un dispositivo, después te lo Sí. muestro por internet, que es una cápsula, entonces vos lo metés como en un aparatito y rompes la cápsula y lo inhalás. Ah, pero bien, igual sigue siendo como... No es nebulización.
Bien, Es como un PAF, sí. Porque entra el 100% de la droga a la vía aérea. buenísimo. A veces hasta es mejor que cuando te falla la técnica del aerosol que ustedes conocen, usás el polvo seco. Buenísimo. Bien. Bueno, como médicos tenemos que evaluarlo constantemente al paciente, hacerle un buen diagnóstico, tratarlo rápido, que el paciente tenga disponible los fármacos y que no se quede sin, más que nada en estas épocas donde hay mucho cambio de clima, donde hay muchas infecciones virales, y obviamente el paciente se tiene que conocer y tiene que saber que cuando exacerban los síntomas, tiene que usar más sus aerosoles, tiene que hacer curso de corticoides corto, que ahora vamos a hablar un poco, o tiene que consultar rápido al médico. Sí, pregunta. Hola, en un paciente que consulta en una guardia, por ejemplo, con una exacerbación, ¿podemos hacer ahí nebulización o aún así se No, prefiere el PAF? nunca, Ah, no. PAF, siempre PAF. No sirve y más si estás exacerbado, olvídate. Pero es que necesitas el 100% de la droga en la vía aérea. Una nebulización no te da esa seguridad. bueno, ¿hay un caso específico para utilizar nebulizaciones? O, No, directamente no, no, bueno, porque bueno, ya vi usando. Y otra cosa, no, sí, sí, otra consulta. sí. El corticoide inhalatorio no puede causar, o sea, el uso crónico, ¿no? La candidiasis oral. No, porque baja la dosis. Ah, Si haces una candidiasis oral, lo estás haciendo mal. bueno. Sí, la otra pregunta. Perdón, ¿el corticoide inhalatorio sería budesonida o Ahora fluticasona? los voy a decir. Sí, Bien, con formoterol el formoterol es un velador. claro, por eso, porque en la diapositiva del corticoide decía corticoide y la O sea, fluticasona. en realidad vos haces la combinación. Ustedes ok. tenían el concepto de que solo se hacía beta 2 en el asma leve. El paciente cuando en el asma es el leve intermitente, que ahora no se clasifica más así, pero lo pueden decir, no está mal. Entonces dicen, bueno, usa el paciente, usa salbutamol SOS. Bueno, según las guías China y según todos los estudios mundiales, hoy no solo alcanza con el salbutamol solo, sino que a ese salbutamol le tenés que agregar un corticoide inhalatorio. Cuando tenés los síntomas, le tenés que decir al paciente, te tenés que hacer salbutamol con budesonida, o sea, con un corticoide. Las dos cosas se tienen que hacer. Ok, gracias. No, no. Sí, en la nueva guía combina el SABA con un corticoide también, ahora también. Siempre, sí. Por eso, y el Sabalaba, diríamos, mejor hoy en día es el formoterol. O sea, ¿por qué? Porque actúa más rápido que el salbutamol y por más tiempo. O sea, como que es un 2 por 1. En cambio, el salbutamol actúa rápido y no actúa por más tiempo. Sería el formoterol más budesonida. Claro. Que es que hay varias marcas. Bien, acá tenemos los escalones, que esto es lo que vos clasificás al paciente según leve, moderado, severo, según la dificultad para tratarlo. Entonces, fíjense, en el escalón 1 y 2, tiene que usar bajas dosis de formoterol. Acá las guías te ponen formoterol, ¿sí? Porque hoy en día es el gol estándar, pero bueno, si no hay formoterol, o sea, la frase que ustedes tienen que decir, porque depende de quién les tome, la frase que ustedes tienen que decir es esto, che, depende si está disponible, obvio, siempre si está disponible. Si no, salbutamol. ¿Sí? Entonces, pero siempre el corticoide inhalatorio, independientemente cuál. Fíjense que ponen corticoide inhalatorio, ustedes lo eligen a eso. Depende del medio. Entonces, el escalón 1 y 2, que es más que nada para asma leve, para síntomas leves, es corticoide formoterol según necesidad. Ya, si con esto no controlo, empiezo a tener mantenimiento de esto. Independientemente de cómo te sientas, a la mañana y a la noche lo tenés que hacer. Che, pero sigue mal controlado. Bueno, aumento la dosis de este mantenimiento. Che, pero sigue mal controlado. Acá le empiezo a agregar, le puedo agregar hipratropio, le puedo agregar el montelukast, le puedo agregar los anti-IgE. Ahí ya lo ven los especialistas en asma severo y ahí ya hacen tratamientos sistémicos. El corticoide sistémico para el control del asma crónico no se usa. Se usa para las exacerbaciones, ¿sí? ¿Entiendes? Pregunta examen. Sí. Profe, ¿hay algún horario mañana y noche, tipo antes de dormir? No. Bueno, bien. Y antes de dormir, dormido no lo vas a hacer. No, pero podría haber algún horario de decir. No, cada 12 horas, a la mañana y a la noche.
Bien. ¿Qué pasa? Acá dice opción 2, y acá te pone el SABA, que es el salbutamol. Cuando vos no tenés la disponibilidad del formoterol. Escuchen, fíjense que dice reliever. ¿Qué significa esto? Que si el paciente en estos casos, tanto en el escalón que esté, en el medio, hace síntomas porque se infectó, puede hacer por necesidad rescates del mismo tratamiento, de formoterol con corticoide inhalatorio, porque eso es lo bueno de esta combinación, del formoterol y de corticoide inhalatorio. Esta combinación te permite no solo hacer el mantenimiento, sino también los rescates. No es que tiene que tener 2 tratamientos. No, si me siento mal, tomo esto. No, independientemente de cómo te sientes, tanto el mantenimiento como los rescates lo haces con la misma droga. ¿Sí? Entonces, el paso 1, que el tratamiento control preferido para esta patología, es el formoterol con el corticoide a dosis baja, como les dije antes. Acá está la publicación en el New England Journal, donde te da la evidencia científica de que lo que digo es verdad y no lo digo porque lo hacen en la guardia. ¿Sí? Bien, esto es la opción que se las dejo para cuando lo necesiten. Bueno, sigamos. Todo esto se los dejo para que lo lean. Voy a ponerlo un ratito más, por si lo ven en el... Bien. Cuando yo estoy ya en un asma recontra mal controlado, ahí ya se hace la investigación fenotípica, que es esto que yo le hablé del fenotipo clínico, del asma del adulto, se le hacen estudios de IgE, se le hacen estudios específicos a veces de las secreciones respiratorias, más que nada para ver el perfil que tiene, porque si tiene mucha inmunoglobulina E, se dan tratamientos anti-inmunoglobulina E, pero bueno, es para que sepan que yo, cuando el paciente no lo estoy controlando bien, tengo que empezar a hacer tratamientos más específicos, y para hacer tratamientos más específicos necesito conocer un poquito más la enfermedad, desde la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? Sí, pregunta. Profe, en el asma severa, Sí. si el paciente necesita usar varias veces al día, ¿sería cuántas horas como mínimo? No, pero no, eso Porque es un sería cada asma mal 12. controlado. Es cada 12. Si vos lo necesitas mal, porque lo tenés mal controlado, no porque sea un asma severo, o sea, está mal controlado. Tenés que agregar otro tratamiento. Ah, listo. Bueno. No es que vos decís, o sea, esa dosis, no aumentás el intervalo, o sea, siempre lo das cada 12 horas, pero ponele que el paciente no lo controle bien, aumentás la dosis cada 12 horas. Vos podés hacer hasta 3 rescates, ponele 3, 4 rescates por síntomas. Pero si el paciente te dice, estoy todo el día con el aerosol, estoy todo el día con síntomas, ya tenés que ir a otro tratamiento, agregarle otra cosa. Lo que había leído en el apunte que decía que si usabas el rescate más de 2 veces a la semana se consideraba no controlado y Claro. había que pasar de escalón. Claro, ahí pasas de escalón. No, primero, ¿qué haces? Si Sí, tenés que ese paciente. esté usando bien el inhalador y Bien, ¿y después? ver si no tiene infección. Muy o bien, algún los algo que lo factores genere. de eso, excelente. Y una vez que vos estás segura de todo eso, le pasás escalón. ¿Qué dijo Mica? ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Cuál era el paso? ¿Qué dijo? Los pasos que expliqué antes. No lo escuché. La técnica, los Ah. factores que desencadenan el asma y después paso al otro escalón. Gracias. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo puedo modificar? La técnica, el esquema que uso, la exposición al humo del tabaco. Si el paciente es atópico, tiene un asma alérgico, tratar de disminuir otros factores que den alergia, alimentarios o no alimentarios. Y bueno, y que estén atendidos por médicos, el que tenga un asma severa, que tengan mucho manejo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo controlo a los pacientes con asma? Depende. Si no lo tengo muy bien controlado, cada 15 días o un mes. Si está bien controlado, ya voy espaciando cada 3, 6 meses, una vez al año. ¿Sí? Bueno, esto es un poco de asma crónico. Vamos a hablar de la exacerbación. Vamos a hablar de ese paciente que ingresa a la guardia por un síndrome obstructivo. Ese paciente que ingresa, y este es el capítulo de Nanini del terapéutica de Greca, ese paciente que ingresa a la guardia por disnea, por tos crónica, por un síndrome obstructivo,
paciente joven. Primero, bueno, obviamente los diagnósticos diferenciales de disnea. Acuérdense que dentro de la disnea respiratoria con sus características, descartar lo cardiológico, eso ya es semiología pura. Entonces, una vez que ustedes sospechan el asma o el síndrome obstructivo, preguntarle al paciente si es asmático previo. Si el paciente es asmático previo, la pregunta que ustedes se tienen que hacer son dos. Primero, ¿este asma es una exacerbación o es un asma mal controlado? Entonces, en eso vas al neumonólogo, ¿cómo venís con los aerosoles? Si el paciente se controla re bien, va al neumonólogo y todo, seguramente sea una exacerbación asmática, y ahí voy a buscar los factores que lo pueden haber desencadenado. Ahora, si el paciente es medio Colgetti, se quedó sin aerosoles, hace todo irregular, es un asma mal controlado. Son dos entidades que se tratan igual, pero que tienen diferente pronóstico. O sea, una te va a evolucionar un poco peor que la otra, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, la diferencia de lo que es un asma mal controlado de una exacerbación asmática. Una vez que yo más o menos tengo eso, me tengo que preguntar varias cosas. Ahora vamos a ir paso a paso. La exacerbación asmática o la crisis de asma, ¿sí? Es porque se agudizó, se empeoró el síntoma de broncoconstricción e inflamación. Entonces el paciente deteriora la función pulmonar respecto a la que tenía habitualmente, ¿sí? Esto puede ser, como dijimos antes, porque tiene una infección viral, porque cambió el clima, porque, no sé, se fue de viaje y estuvo en un hotel que tenía ácaros, por un montón de cosas. ¿Cómo se va a presentar? Por un síndrome obstructivo. Tos, sibilancias, dolor torácico de tipo opresivo no típico y con síntomas más que nada nocturnos desencadenados por el ejercicio. Otra, que esto es una pregunta de examen cuando ustedes tienen un paciente con una exacerbación asmática, es preguntarse si el paciente tiene riesgo de muerte por asma. Oye, ¿este paciente se puede morir por ese asma? Que yo siempre, cuando hacen la práctica final en el Eva Perón y están conmigo, yo les digo, bueno, a ver, ¿qué factores de riesgo qué factores de muerte por asma tiene, de riesgo de muerte de asma tiene este paciente? Y me miran como diciendo, ¿qué me estás preguntando, Belén? Y es esto. Ustedes tienen que ver si es un asma bien controlado o mal controlado, si es una exacerbación de asma o no. Después de eso, ¿este paciente se puede morir por esta exacerbación? Bueno, si tuvo ya episodios así que casi se muere por el asma, tiene factores de riesgo. Si lo tuvieron que intubar, si estuvo hospitalizado en el último año, tiene factor de riesgo por muerte de asma. Si no estaba usando corticoides inhalatorios, es un factor de riesgo de muerte por asma, o si ese corticoide está mal utilizado, eso es algo nuevo, ¿sí? Es un paciente que viene y te dice, no, terminé un envase de beta-2 inhalatorio, lo terminé y encima no uso corticoide inhalatorio, es un factor de riesgo por asma. Si el paciente es psiquiátrico, si el paciente tiene una alergia alimentaria confirmada, si el paciente es obeso, ¿sí? Y si obviamente las guías te dicen que si no tiene ese plan escrito es un factor de riesgo. Acá tenemos los diferentes inhaladores. Estos son los inhaladores más típicos que ustedes conocen. Después está este, que es el polvo seco. Este también es polvo seco. Te viene todo el manual de cómo utilizarlo. Si el paciente ya tiene su aerosol, si ese aerosol es formoterol con corticoide, voy a usar el mismo, no voy a ir a buscar el salbutamol que tengo ahí en la guardia. Uso el mismo que tiene el paciente, ¿sí? ¿Cómo yo evalúo la severidad de este asma? Che, este paciente está mal o está bien. Primero es exacerbación versus asma mal controlado. Después la clínica. La clínica, si está en insuficiencia respiratoria o no, pero la clínica es muy variable. El asmático puede tener mucha obstrucción y estar casi asintomático, o puede tener poca obstrucción y estar muy sintomático. Es muy subjetiva la disnea del asmático. Lo que a mí me va a dar un parámetro muy real de la obstrucción del flujo aéreo es el pico flujo. El pico flujo es un dispositivo que está en las guardias y que lo tienen todo lleno de telaraña porque no lo usan. ¿Alguien de acá que está en la clase ha estado conmigo en la guardia y lo hemos usado? No. Nadie. Sí, yo. Bueno, está bien. Yo también. No veo las caras. Bueno, nosotros en el Eva Perón lo usamos, yo lo uso mucho, el pico flujo. El pico flujo es esto que ustedes ven acá. Viene de este, o viene, voy a poner un puntero más lindo, a ver.
puntero láser. ¿Viene este? Sí. Sí. No, no tengo nada. No. Ya. Fíjate en Hospital de Día. No. Porque acá no entró. Siempre yo atendí todo en Hospital de Día. Bueno, este es un dispositivo de pico flujo que es una pavada. El paciente, yo tenía un video en el celular, el paciente apoya la boca y sopla rápido, no es como la alcoholemia, que es prolongada, es así. Entonces yo siempre le digo, tenés que, este cosito rojo, cuanto más alto esté, te podés ir a tu casa. Si no sube, te quedás internado, ¿saben cómo soplan? Entonces, ese es el flujo expiratorio del primer segundo. Es un parámetro clínico que es muy específico y te dice la obstrucción del momento. Eso vos, con esto y la clínica, podés ver qué obstrucción tiene el paciente. Entonces, con esta tabla, ustedes ponele que les dé 250, tiene que ser el mejor de 3. Entonces, con esta tabla que la buscan, que se llama tabla de obstrucción o tabla de pico flujo, ven qué edad tiene el paciente, de qué sexo biológico es, edad y altura, y con eso dicen, bueno, el paciente tiene que tener 400. Bueno, tiene 200, tiene un pico flujo del 50%. ¿Sí? Hacen la regla de 3 simple. Ven más o menos cuánto es el total, va entre 400 y 500, depende del peso, y ven cuánto le dio, y hacen la regla de 3, y se fijan cuál es el porcentaje. Cuanto mayor porcentaje de obstrucción, más severo es la obstrucción. Y le hacen el tratamiento inhalatorio, y con eso lo clasifican. Acá sí se clasifica la exacerbación o en leve, moderado o severo. Si es leve, el paciente le doy nada más formoterol con corticoide inhalatorio. Si es moderado, le doy corticoides sistémicos bioral a dosis alta. Si es severo, lo toca estar internado y le toca hacer endovenoso. Lo que lo va a salvar al paciente de la exacerbación de ese momento es el beta-2 inhalatorio. Lo que va a hacer que el paciente no vuelva ni se muera más adelante es el corticoide. El corticoide no te lo va a salvar en ese momento. ¿Sí? Entonces, como les dije antes, evaluás la severidad con la clínica y el pico flujo. Considerás si lo tenés que trasladar o no. Siempre es importante dónde atiendo al paciente. Y después buscar la causa. Si es infecciosa, si abandonó el tratamiento, si usa mala técnica, si tiene mala adherencia, y todas las causas que les vengo diciendo en toda la clase. ¿Sí? Bueno, sí, pregunta. Profe, algo que no entiendo es, si ya viene el paciente con corticoide y formoterol y llega a emergencia, ¿por qué se le sigue poniendo si a veces no está reaccionando bien al medicamento? ¿O está en esta No, situación? ¿Por qué se le sigue poniendo el corticoide y ya está? no, porque vos primero que lo vas a clasificar. Es raro que un paciente que esté bien tratado te venga y no necesita otra cosa más, te venga con algo leve. El paciente que ya te viene tratado te va a venir y te va a decir, mira, yo me hice un montón y no me alcanza con esto. Entonces vos cuando le das el pico flujo y la clínica y todo, te diga que necesita otra cosa. Y otra cosa que es el corticoide sistémico. Ujú. Le arreglás bien el inhalatorio y le haces corticoide sistémico, pues está exacerbado. Claro, entonces digamos viene O le que... puede agregar un hiperatropio. Ah, bueno, ok, gracias. O sea, vos lo tenés que, ahí está la evaluación. O sea, te viene un paciente, porque tenés que ver qué paciente te viene. Te viene un paciente que lo usa SOS y hace 3 días lo viene usando más de lo habitual. Bueno, se lo arreglás, le haces un mantenimiento, le decís que se haga los rescates y a eso siempre le tenés que hacer 5 días de corticoide sistémico. Meprednisona, prednisona, dosis equivalente, 40 miligramos por día o dosis equivalente. 5 días. Ahí ya le estás agregando algo nuevo. Claro. Porque está exacerbado. ¿Prednisona sería el corticoide sistémico? 40. De cualquiera. No hay un preferido como el formoterol. Puede ser cualquiera. Puede ser Dexa. No, tiene que ser intramuscular. Si el paciente lo tolera y lo dejás en control un rato. Y descarten la infección bacteriana. Que viene el paciente que usó un montón y vos lo escuchás, tiene Rale, tiene un síndrome, a ese síndrome obstructivo se le agrega un síndrome de condensación, le pedís la placa. Cuando sospechaba algo bacteriano. O sea, busquen la causa. Pero no es simple, no es que viene con formoterol y le agrego esto. No, o sea, es el paciente que te viene.
Claro. Capaz que Por la usa mal la observación técnica, capaz que está clase vencido. infecciosa. Aparte del pico flujo y... Porque si es una infección viral, entonces vos a ese le aumentás un poquito la dosis, le das corticoide sistémico y le podés agregar algo para la rinitis, le podés agregar algo, le podés agregar una loratadina. Y con ¿Le eso pedimos la placa lo también manejás. para descartar? No, Bueno, ¿eh? ¿le pedimos No. la placa? La placa se pide cuando sospechó una neumonía. No, por eso te digo, por la exacerbación puede ser de causa infecciosa. Infecciosa bacteriana pedí una placa. Ah, Si no, no. viral no. No, Perfecto. no. Buscá el bloque neumónico. Si va a buscar otra cosa, no le pido. Bueno, Entonces, tenés una exacerbación, la vas a clasificar en leve, moderada, severa, según el pico flujo y según en la clínica, y vas a empezar. Fíjense que estos pacientes, esta guía te dice el SABA. El SABA, ustedes pueden usar el formoterol o el salbutamol, no, o sea, pueden usar los dos, pero acuérdense que el corticoide inhalatorio no se olvida, ¿saben? Siempre con corticoide inhalatorio. Puedes usar la prednisona y la oxigenoterapia siempre y cuando esté indicada. Se va a la casa cuando mejora el pico flujo y cuando mejora la clínica. Ahora, el paciente viene con insuficiencia respiratoria, con mucha obstrucción, a ese paciente le puedo agregar hiperatropio, viene en cápsula, viene en aerosol, pero si no lo tenés, se lo puede hacer nebulizado, porque nosotros no tenemos disponibilidad, y ese es muchísimo más caro. Y también está el uso del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se usa endovenoso, una dosis de carga de magnesio, y eso hace que se desinflame un poco el pulmón. Solo eso para las severas con gran compromiso respiratorio. Pero acuérdense, lo inhalatorio es lo que a ustedes los va a salvar el paciente. Yo he tenido pacientes jóvenes que vienen casi en paro respiratorio y le poníamos la aerocámara y le tirábamos 10 puffs seguidos de formoterol con budesonida y el paciente se recuperaba a los 10 minutos. Y lo intubábamos y el corticoide se lo poníamos, y el sistémico se lo poníamos después. Prioricen la técnica, prioricen la broncodilatación. ¿Sí? Y bueno, acá les dejo un apartado de farmacología que les pueden llegar a tomar, cuáles son los fármacos que se usan en el asma. Acá tenemos los corticoides inhalatorios, beclometasona, budesonide, fluticasona. La fluticasona puede ser propionato o fumarato, pero el que más se usa es el bude, ¿sí? Acá te dicen para qué se usan y cuáles son los efectos adversos. Fíjense que los efectos adversos del corticoide inhalatorio son muy pocos, ¿sí? Puede dar candidiasis, orofaringe, difonía, pero es muy difícil. Si nosotros usamos un buen aerosol, es difícil que lo tengamos. Las combinaciones, ¿cuáles son las que se usan? ¿Sí? Beclometasona, formoterol, budesonide, formoterol. Después, ahí voy con las preguntas y ya termino. Después tenemos los medicamentos que actúan sobre los leucotrienos, que son los Lucas, el Montelukast, que es el más conocido, que es el que más tienen que saber, que actúan sobre la cascada inflamatoria en los pacientes asmáticos. Son pocos los efectos adversos que tienen. Después tenemos las cromonas las usan, yo la verdad que no tengo ningún paciente con cromona, pero sí con Montelukast y todo eso. Después los anticolinérgicos de acción prolongada como el tiotropio. El tiotropio es como el hiperatropio, pero de acción prolongada, eso lo usan mucho los asmas severos, ¿sí? Y se usa en cápsulas. Y los anti-IgE, que son anticuerpos que se usan de manera subcutánea y lo usan en los pacientes que tienen mucha producción de inmunoglobulina E, y eso les hace que tengan varias exacerbaciones. Acá tienen un poco más, pero apréndanse más que nada eso, ¿sí? Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias, Elena. Muy buena la clase. Gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias. Profe, a mí Bien. me quedó una duda. Ignacio, levanta la mano, perdón, porque bien, tengo las perdón. manitos levantadas. Bien, la consulta es, ¿estaría bien pensar, por ejemplo, en una crisis severa, en aplicar un inyectable, un corticoide, por ejemplo, betametasona, al mismo tiempo que hacer el rescate, a lo mejor para que vaya actuando y evitar que progrese algo que a lo mejor después necesite una intubación o algo por el estilo? ¿Sería una Sí, buena obvio. idea? Sí, lo hacemos. En realidad vos le haces el corticoide sistémico porque te va a ayudar, pero no,
lo que te resuelve en el inmediato no es el corticoide Sí, sistémico. sí. No, no, claro. Intramuscular no. Si está severo, lo puede pasar endovenoso. Con un suero y lo pasa endovenoso con un sulfato de magnesio. Estamos hablando de una Bien. severa. Sí, sí. Pero priorizame lo inhalatorio. Porque, ¿qué Sí, por pasa? eso decía al mismo tiempo, porque obviamente lo que te va a rescatar va a ser el beta-2 y lo inhalatorio, digamos. Pero bueno, digo, para no perder tiempo y ver que si ya está, si está muy mal el paciente, bueno, justamente no perder tiempo y actuar con el corticoide Bien. endovenoso. Tal cual. Sí, está bien, pero sacate la idea de que el corticoide endovenoso te lo va a sacar de ahí. No, no, está bien. Porque esa es la idea que tienen todos, Nacho. A mí me viene el paciente en la ambulancia, los que han hecho guardia conmigo se dan cuenta que yo soy de enojarme mucho con algunos médicos de la ambulancia, porque vienen y dicen, el paciente tiene tos, tiene asma y viene con insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿qué le hiciste? 2 puffs de salbutamol y 4 corticoides endovenoso. ¿Pero por qué tanto corticoide? ¿Y la broncodilatación? No, 2 Era al puffs de revés, ¿no? salbutamol. Era al revés. Entonces, y el paciente saca del bolsillo el formoterol. ¿Y por qué no le hiciste ese? No, porque tiene nebulizaciones de salbutamol. No, formoterol, corticoide inhalatorio. El que me ha visto tratar alguna exacerbación asmática, yo le pongo la aerocámara y le tiro. Y después le pongo el endovenoso. Se lo pone en ese momento la enfermera le pone la vía y ahí le manda el corticoide endovenoso. Pero no te lo mejora como te lo mejora el inhalatorio. Sí, se lo va a poner en el mismo momento. Es como la FURO y la NTG en el edema agudo de pulmón. Y, a ver, necesitas las dos. Claro. La NTG es lo que te va a salvar el síntoma. La FURO después te hace que todo ese líquido se vaya. ¿La necesitas? Sí. ¿Son hermanos? Sí, pero el hermano mayor es la NTG, acá el hermano mayor es la broncodilatación. Es como la hidratación y la insulina en la cetoacidosis diabética. La hidratación va siempre de entrada y después la insulina te va a ayudar a controlarlo mejor. Así, es más o menos esa la comparación. Perfecto. Mica. Profe, tengo una duda que sería si puede llegar un paciente que no se conoce asmático, pero como con una exacerbación. En realidad es una asma mal controlada. Ah, bien. La vas a tratar igual. Le vamos a hacer lo mismo, claro. Controlado. Ese seguramente te responde un poco mejor. Porque no tiene nada en el cuerpo. Claro. Ese con Nunca unos le PAP. hicieron nada. Bien, bien. Perfecto. Profe, como estudios complementarios, todo lo que es Gabriela me perdón, levantó la mano. Voy por orden para no perderme. No, Perdón. Marco, yo sigo como. Sí, profe, una consulta con respecto a la oxigenoterapia. ¿Le haces cuando le haces? O sea, por ejemplo, ¿controlás el tema de la saturación de oxígeno? ¿Le pedís algo para evaluar si el paciente, por ejemplo, se está descompensando y entrando en insuficiencia respiratoria? ¿O cómo sería? No, en realidad, el paciente que satura poco lo ayudás con una asistencia, con una bigotera, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si el paciente te entra en insuficiencia respiratoria y vos no lo estás pudiendo resolver, yo ahí pido un ácido base para ver en qué fase está. Si ya está reteniendo, si no retiene, si está lavando, tiene un buen oxígeno pero está lavando. A mí me permite el ácido base ver cómo está esa insuficiencia respiratoria. A veces tiene una hipoxemia. Es raro que el asmático esté hipoxémico. Vos con oxígeno lo resolvés un poco, le tirás un poquito con una bigotera, porque ya empezás con las medidas de broncodilatación y eso lo ayuda. Pero le das como forma de apoyo igual digamos, a todo el manejo. Yo cuando satura, no. Yo cuando te satura, tiene que saturar 90. Están 94, a veces con 3 inhalaciones ya se va a 98. Es raro que un asmático te desature. Es raro, porque el intercambio alveolo no está tan afectado, porque vos tenés mucha inflamación bronquial. Pero si te desatura, sí, lo ayudás. Ah, ok. No tenés contraindicación. 90 tenemos que tener ese o menos. No, 94. En el 94. examen te van a decir sí. Perfecto, gracias. Nos ayuda un poco. Sí, Marcos. No, sí, era más o menos, iba de la mano con eso. En realidad, como estudio complementario, yo tenía, no sé si debe estar viejo esta bibliografía un poco, pero, por ejemplo, gasometría arterial, la radiografía de tórax, si bien te puede llegar a venir por lo general normal, podés detectar algún tipo de hiperinsuflación, pero no mucho más. Entonces, había dicho eso de que por ahí no se la pide, pero bueno, la bibliografía te tira como radiografía, gasometría, todo lo que vos le vas a pedir al laboratorio, por ejemplo, porque vos vas a centrar, por ejemplo, en la búsqueda de IgG, IgE, a ver si no es alérgico. Todas esas cuestiones, uno en el examen las nombra, no las nombra, entonces... No, en el examen es así. No, en el examen vos tenés que decir, mira, o sea, depende
dónde está parado el paciente. Si viene a la guardia ese paciente y tiene una exacerbación o una más mal controlado, leve o moderado, nada, yo no necesito ningún estudio complementario. Si ese paciente viene a la guardia y está en insuficiencia respiratoria y el asma es severo, le voy a hacer gasometría. Y si sospecho una causa respiratoria bacteriana, le voy a hacer una radiografía de tórax. Al paciente crónico que viene al consultorio, que está lo más bien y lo estoy controlando, la espirometría, la gasometría no me sirve porque no está exacerbado, y la placa de tórax la puedo tener para tener una base, como parte de su control anual, nada más. Ahí está, bueno, me quedo con esos 3 estudios Sí. básicos. Listo, joya. Olvídate, depende del contexto. Así, siempre digan eso, depende de dónde tenga el paciente, depende de dónde esté el paciente. Porque asma te lo puedes tener en cualquier lado el paciente. Sí, Mica. Profe, yo tengo una duda, pero es de POC, es algo rápido, pero en realidad no entiendo algo del tratamiento cuando ya estamos, si Sí. puedo hacerla, si no, no importa. Sí, dale. Te Que doy el tenía, changüí. cuando, que viste que evaluamos, así hay un cuadrito parecido al de los escalones, pero ABCD. sí, y en el C y en el D me ponía como algo aparte que tenía que tener en cuenta los eosinófilos, que si estaban más de 300, ahí podía usar. No entiendo por qué tengo que tener en cuenta los eosinófilos en ese No, caso. eso es algo bien de la neumonología. Ellos miden los eosinófilos tanto en el hemograma, a veces en el esputo, para ver, porque acordate que vos tenés 2 tipos de POC, con predominio bronquítico, con predominio enfisematoso. Sí. El predominio bronquítico, que es más inflamatorio, te va a responder más a los antileucotrienos. En cambio, si vos tenés un tipo que es recontra enfisematoso y no tiene nada de eosinófilo, no te sirve la terapia antieosinófila, porque tienen más patrón enfisematoso. Te va a responder más a las terapias broncodilatadoras con el hiperatropio, el tiotropio, que eso se llaman terapias dirigidas, tanto que lo vas a tener en asma como en EPOC. Cada vez las especialidades se subespecializan. Los neumonólogos, algunos hacen asma, ya no todos. Y el que hace asma, algunos hacen asma severo. Entonces, se va especializando. Entonces, vos tenés que tratar de hacer el tratamiento mejor adecuado para tu paciente. Bien, perfecto, ahí entendí. Gracias. ¿Alguna duda más? Me voy al solcito, Vamos a estoy disfrutar encerrada. Y Gracias, ustedes, Belén. el lunes nos encontramos para dar paciente con edema inferior y palpitaciones. ¿Sí? Más o menos va a ser esta la dinámica. La dinámica va a ser esta: charlamos un poco, les presento enfermedad tromboembólica, hablamos de TEP, hablamos de TBP, hablamos de los anticoagulantes y concluimos, así como les di asma. Esta es la idea de los integradores. Yo los integradores los doy así, ¿sí? Después les prometo dar un integrador de adenopatía, ¿sí? Yo sé que en quinto estamos dando adenopatía, y estamos dando linfoma y leucemia. Les prometo darles el paciente que viene con una masa, el paciente de la UP. Si quieren, lo hacemos. El tema es que yo sé que rinden la semana que viene, no rinden la otra. Empieza la semana que viene en la mesa. Yo tomo la otra, no tomo la semana que viene. Pero sé que la semana que viene arranca. El Igual escrito siempre la semana que sirve. viene. Pero el oral, ¿cuándo es? ¿La semana que viene? ¿O la semana que viene el escrito nada más? El escrito y el oral. Empieza posiblemente el jueves. Ah, el jueves arranca. Posiblemente sí. El jueves. Bueno, veo si me puedo hacer un espacio y les doy leucemia y linfoma martes o miércoles. Sí. ¿Alguno ¿Cómo? tiene idea qué día es el escrito? El lunes, 30. El Creo. martes. Martes 30. Martes 30, el 30 era. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchísimas gracias, Belu. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Chao. espero que les haya servido. Adiós. Gracias. Buen estudio, buena jornada. Gracias. Gracias, profe.